Pero sí consultarte si ustedes finalmente decidieron denunciar al procurador Pedro García Castiel. Lo que nos recomendaba nuestro abogado, el doctor Reyes, es que prudencia para que se muestre el dato, ¿no? Vos hablabas recién del dato, el dato mata el relato, ¿sí? Nosotros vimos un relato del procurador haciendo acusaciones muy serias. Nosotros queremos ver el dato, queremos ver el sustento de estas denuncias que se hicieron públicas, que nos parecieron de extrema gravedad, que hablaban de que se pierden cosas dentro del CIF, que hablan de que se habrían borrado antecedentes y prontuarios de personas. Entonces, nosotros queremos ver de dónde sale y dónde se sustenta esta acusación, y en lo inmediato vamos a iniciar acciones legales al respecto sobre estas acusaciones que vemos que están infundadas. Bien, unas acusaciones que tienen que ver básicamente, él habla de dos personas, en el cual se habla justamente del accionar, o sea, ya no solamente sobre el hecho de la muerte de tu padre, sino ya sobre su carrera profesional. Y es ahí la molestia, si tenemos el audio, entonces ahora lo compartimos para que vos entiendas bien de qué viene la cosa. José, si se le hubiera prestado atención a una prueba que yo me preocupé bastante de investigar e indagar cómo vino la mano con esa situación. Una prueba que Vicente Cordeiro le aportó a la investigación en el año 2019. En el año 2019, cuando se recupera la tercera foto del celular y aparece el perrito, el Ministerio Público en ese momento hizo una publicidad, un buscado con el perrito, el medio cuerpo del hasta ese entonces NN, quién era el que llevaba el perrito. Cuando aparece esa publicación, muy bien, respondiendo a su entereza policial, de su estado policial, Vicente Cordeiro lo cita en la Escuela de Cadetes de Policía a uno de los comisarios que estaba al frente de la investigación, una investigación en ese momento totalmente desorientada, y les aporta un DVD. Y les dice, el hermano de mi yerno tiene el mismo auto, el mismo perro, ¿por qué no investigan por ahí? Y le da un conjunto de fotos en un DVD, que ese DVD termina desapareciendo. Pero cuando nos entramos en esa situación, yo lo convoco a ese oficial, el comisario Costello, que fue quien había sido citado por Cordeiro para que me cuente cómo había sido la cosa, para que además se hizo un sumario. Y Costello tuvo el cuidado de guardar en la nube esa información. Se bajó de la nube y se la incorporó a las actuaciones. Y quien dude de esto, porque hoy en día de todo se duda, hemos hecho también la verificación de los metadatos de esas fotos aportadas por Cordeiro y que se corresponden con el año 2019. Ahora, ¿y por qué se pierde ese material? Habría que ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se le prestó atención? Porque si se le prestaba atención a esa línea que Cordeiro estaba señalando en el 2019, bastaba revisar quiénes eran, pedir el número de teléfono y ahí iba a saltar ese número de teléfono con el número de teléfono que tenía la testigo. Le voy a poner la testigo G, ¿sí? Entonces ahí se podría haber resuelto la causa. Pero no hubo un empecinamiento, una obstinación con el viudo, llevar adelante un juicio fracasado, frustrado, y lamentablemente en ese momento... Bueno, esto era básicamente para que entiendan lo que empieza a hablar acá, ¿por qué la muerte en la muerte de Cordeiro se habla tanto del caso Saavedra? ¿Por qué un caso se une a otro, Nicolás? Porque él habría tenido también, digo, además de tener en todo caso una familiaridad con la gente, con la familia Saavedra, lo que se dice acá es que además él intentó ya, lo que está diciendo acá el procurador es grave, porque lo que está diciendo es que le borraron prontuarios, ¿no? Y habla de tu padre y por otro lado da otro nombre. ¿Quién es ese otro nombre que da? Él menciona como una cadena de encubrimiento acá. Sí. Habla de la madre de los Saavedra, habla de mi mamá, la menciona mi mamá en estos audios. ¿Tu mamá también era policía? Mi mamá es policía retirada, en Salta, hay un hito en la policía de Salta. Es la primera mujer en la historia de la policía en llegar al rango de comisario general. Antes las mujeres no podían llegar a ese rango, no se les permitía. Y ella fue una mujer muy valiente, lo que significa ser una mujer policía, ¿no? Lo que significa estar dentro de la fuerza policial. Sí, el haber llegado ahí, me imagino. Haber llegado y abrió caminos, abrió puertas y tuvo mucho reconocimiento por todo su carrera intachable dentro de la fuerza. Entonces que de repente esta persona salga y tan livianamente acuse a mi mamá de hechos delictivos,
La verdad, es gravísimo. ¿Cómo se sintió tu mamá con esto? ¿No? Ella está muy orgullosa de su carrera, ¿no? Entonces le dedicaron su vida entera a cuidarnos, a la seguridad, a mejorar la policía. Entonces, la verdad que nos dejó en shock. Y hay algo que también para nosotros es gravísimo, es que no se está respetando el dolor de la familia, ¿no? Porque la familia está atravesando una situación de duelo. La familia, mi mamá es una víctima en este caso. Es una víctima que está atravesando una situación muy compleja. Entonces, de repente escuchar estas acusaciones sin ningún tipo de fundamentos, sin ningún tipo de pruebas, que eso es lo que nosotros le hemos pedido al procurador, que nos muestren las pruebas de estas delirantes acusaciones que se están haciendo. Porque por un lado dice que la información que da Vicente, que da tu papá, por un lado dice que una que se extravía. Ayer en una nota en el Tribuno el procurador daba más detalles donde dice, se extravía, bueno, se debería haber firmado. O sea, hay alguien que presenta prueba, digo, la policía es como que alguien incorpora pruebas o por lo menos alguna pista y no queda registro en ningún lado. Eso digo también, y no hay, yo no lo escucho al procurador tampoco haciendo autocrítica de cómo se vienen haciendo las cosas en la justicia, ¿no? Sino siempre es mirar al otro, y acá lo que estás diciendo vos es el no respeto, porque ayer también sí se refirió al caso de las francesas, por eso tenemos algunos recortes que se colaron hoy, vamos a ver si llegamos, pero sí, lo que está ahí dijo en ese caso, respeto el dolor de Bouvier, ¿no? Y digo, y en el caso de ustedes, no habla sobre, digo, en algún momento habló sobre el caso de la muerte de tu padre, que rápidamente dijo que se había tratado de un suicidio, pero por otro lado es una investigación que está abierta, ¿no? Más allá de lo que él haya dicho, y no se refiere a esa investigación, sino habla una y otra vez del caso Saavedra, y esto para mí está relacionado al hecho de que, digo, a los días antes, para quien no sepa, digo, te vamos contextualizando, porque se va volviendo cada vez más una novela este caso, y unos días antes de que Cordeiro apareciera muerto, justamente había tenido un cruce con el procurador público en el que él lo manda a callar, llámate al silencio. Por eso vos vas a ver en un montón de marchas de Cordeiro que dicen no me silencian, ¿no? Entonces digo, por eso yo creo que es la insistencia del procurador dejar en claro y una y otra vez que tu papá había introducido esa pista de los Saavedra. ¿Querés que hablemos de eso o querés que hablar del caso, de la participación de tu papá en la investigación de los casos Saavedra? ¿Él te comentó algo a vos? ¿Él había introducido esa pista? ¿Estaba colaborando? No. Nosotros lo que tenemos que basarnos acá es en la información y en los datos, porque mi papá no está acá para defenderse, ¿sí? Porque ante semejante acusación, el que tendría que responder sería mi papá, y seguramente si mi papá estaría acá, hubiera salido a responderle, ¿no? Entonces nosotros, como mi papá no está presente acá, nos tenemos que basar en la información que tiene que existir en estas actuaciones que nombra, que tiene que existir en el expediente de Jimena Salas, que tiene que haber habido un registro de que este material se aportó. Entonces, cuando nosotros de repente vemos que esto no existe, que esto no está incorporado, que este investigador que él menciona declaró 2 veces en el juicio y en ningún momento lo mencionó a mi papá, como que él fue el que aportó estas pruebas. Hay un investigador endilgándose que él introdujo la prueba de Saavedra. Exactamente. Si uno va al expediente, porque por ahí también él se jacta de que muchos periodistas y la gente no lee el expediente, no están al tanto de lo que pasa en estos casos, ¿no? Bueno, fuimos a la fuente, fuimos al expediente, investigamos, vimos. Porque él trata a todo el mundo, digo, otra cosa que quedó de la extensa nota que hizo ayer con el Tribuno, el procurador, él dice que hay como un deseo de mitológico en Salta, más o menos con todos estos casos, ¿no, Nicolás? Y ahora, lo que está pasando con el caso de Vicente y las marchas que ustedes están haciendo, curiosamente, a mí me hace recordar a la mamá de Cintia Fernández recorriendo la plaza, ¿no? Discúlpame que te ponga ahora en ese lugar, sí. Digo, pero sí, hay alguien que es punta de lanza y empieza a decir, bueno, yo con esto ya no voy más, y se le empieza a sumar gente por detrás. Digo, los viernes se hacían esta marcha, digo, se hacían porque no estoy en conocimiento sin continúan, se hacían las marchas de familiares de lucha contra la impunidad, y en el caso de ustedes están haciendo lo mismo, pero en las puertas ya de Ciudad Judicial. También nos podés contar, aprovechamos esta oportunidad de que para que nos cuentes también ¿cómo vos percibís el acompañamiento? Porque esas marchas están siendo convocantes, Nicolás, ¿y quiénes son los que están acompañando esas marchas? Sí, hay muchas familias que están atravesando lo mismo que nosotros, ¿no? Que vemos que
que hay un sesgo en la investigación de las causas, que no nos dan respuestas claras y concretas. Yo creo que no está mal cuestionar, ¿no? Cuestionarnos como sociedad, como familia, como cuestionar a ver si realmente se está haciendo bien la investigación, si no se pierden cosas adentro en las causas. Entonces, hay muchas familias que plantean esto, que hacen investigaciones paralelas, entonces hay muchas familias, está la familia de los Saavedra, la familia Ramasco, la familia de Valentín Guzmán de la Poma, un niñito de 10 años que muere cuando su mamá lo envía a la escuela. Y su mamá nos dice, yo lo envié a mi hijo a la escuela y me lo devolvieron en un cajón. Y hasta el día de hoy nadie dio explicaciones sobre eso. Y a mí me parece que son preguntas válidas. Es una mamá que perdió un hijo. En el caso de los Saavedra, es una mamá que perdió a su hijo y que no le saben dar explicaciones claras de qué fue lo que pasó. Bueno, suicidio dijeron, ¿no? Y hace poco... zona, dentro de la alcaldía, más de 1 hora para que esa persona se desangre. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas dentro de la alcaldía? ¿Cómo que estuvo liberada la alcaldía? Y demoraron casi 1 hora en encontrarlo al Chino Saavedra. Ya estaba desangrado cuando lo encontraron. Claramente no se llevó a cabo bien el protocolo, ¿no? Del cuidado adentro de los internos de la alcaldía. Claro, porque generalmente, y acá me pueden asistir, cuando algún interno está cerca de un juicio y un juicio tan público, ¿no? Con la resonancia pública, se baja línea, por lo menos en la cárcel, le dice, che, cuídenlo que mañana tiene que salir peinadito al juicio, ¿no? Más allá de eso, ¿por qué se escapó Camboya dentro de la alcaldía? ¿Cuánto tiempo tuvo para limar un barrote? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es gravísimo. Y a mí me parece válido que una mamá reclame por la muerte de su hijo. ¿Yo qué claro, le puedo porque decir? otra cosa lo que dijo el procurador ayer, discúlpeme que te haga el contrapunto, pero bueno, vamos a intentar tenerlo al procurador aquí también porque no les obliga, ¿no? Pero ahora, lo que decía el procurador una y otra vez es que le parece insólito que ni en Springfield pasaría que estén marchando por un femicida como Saavedra. Claro, y lo que pasa es que nos tienen que dar explicaciones más claras, más reales, más contundentes, ¿sí? Y este entredicho entre el procurador y mi papá nace de unas declaraciones que hizo mi papá públicamente. Al Chino Saavedra se le había hecho una entrevista a los psicólogos, los psiquiatras del CIF, y determinaron de que se trataba de una persona que era un psicópata narcisista. ¿Sí? Esa es la determinación a la que llegan los peritos del CIF. Mi papá hace una especie de comparación. Él dice, el psicópata narcisista no se suicida, eso está comprobado. ¿Por qué? Porque se aman tanto, son justamente psicópatas narcisistas, se aman tanto que ellos van a tratar de demostrar su inocencia hasta el último momento. Y hizo un paralelismo con diferentes casos, el caso Barreda, el caso Joclender, el caso de Torrico, por ejemplo. Y en ese contexto es que se da, digo, en esa línea temporal, ahí es donde se da también la muerte, ¿no? Sí, de tu papá. Y aparte mi papá siempre fue muy objetivo, él dijo, si a nosotros nos muestran las pruebas, y él estaba muy ansioso esperando el juicio. Si a nosotros nos muestran las pruebas, yo me retracto de todo lo que dije. Y eso está grabado. Esas son las últimas declaraciones que hizo mi papá. Claro, y por otro lado, después de una vez ya fallecido, surge toda esta información de parte de la Procuración diciendo, pero si este señor decía esto y él era el que había introducido esa pista, ¿no? Digo, por eso, para que vayas entendiendo el rompecabezas de cómo se está haciendo ahora. Nos llevan a discutir. Sí. La contradicción en esos mismos audios que escuchamos, es decir, por un lado, él dice que Vicente es el que los apunta. Y por otro lado dice que Vicente es el que los quiere encubrir borrándole los expedientes y los antecedentes. Entonces hay una contradicción en las acusaciones. O los quiere acusar o los quiere encubrir. Hay muchas cosas que no nos responde el procurador. Entonces, que también quiso cerrar el caso de Vicente Cordeiro a 1 mes. También sin incorporación de pruebas, con mucha información, sin la autopsia psicológica todavía que recién se está desarrollando, sin datos de la Policía Federal que no se habían incorporado. Entonces, a veces el descrimiento de la sociedad no es solamente culpa de la sociedad. Yo creo que también es culpa de que no nos dan las respuestas claras que necesitamos. Sí, y alguien que ha sido tan crítico también, ¿no? El propio Castiel ha sido muy crítico con la justicia. Ha sido el abogado de la familia de Cintia Fernández, ¿no? De la mamá de Cintia Fernández. Digo, él mismo, como lo recuerda también, él
mismo ha sufrido. Entonces, así fuera que llegue en un momento alguien, ¿no? Y dice, voy a empezar a hacer las cosas bien, bueno, pero no te rasgues las vestiduras porque tenés una historia hacia atrás, digo, todos tus antecedentes te condenan, digo, como institucionalmente hablando siempre, ¿no? Nunca personalmente, porque estamos hablando de roles e instituciones, pero digo, por lo menos esa es la sensación que da, que todo el tiempo se está mirando hacia afuera y buscando, ¿no? Y ahora, esto de que nos lleven a discutir una y otra vez del caso Saavedra, por otro lado, y muchas veces es la estrategia del gobierno nacional también, ¿no? Llevarnos a discutir otras cosas, pero no lo importante, sí lo urgente y no lo importante, y en este caso lo importante, más allá de lo de Saavedra, que tienen que seguir su caso, digo, la familia Saavedra seguirá su lucha, la tuya es saber qué pasó con tu papá. ¿Cómo murió tu papá? ¿Cómo va esa investigación, Nicolás? Exactamente. Y también eso nos pareció grave, es que se está corriendo el foco de lo realmente importante que nos tienen que explicar. Los que ellos nos tienen que explicar no es de si un DVD se perdió, que lo tiene uno, que lo tiene el otro, que no sabe dónde está. Él nos tiene que explicar qué fue lo que pasó con Vicente Cordeiro. Ese es su rol. Él es el acusador más importante que nosotros tenemos. Es la persona que está para defendernos, para acusar. Ya de entrada que acuse sin pruebas es gravísimo. Y después que no corra el foco de la atención, ¿no? Porque nos tienen que dar explicaciones qué fue lo que pasó. Mi papá apareció con el 70% del cuerpo quemado, con las costillas quebradas, no tiene presencia de humo en los pulmones, y todo lo que nosotros hablamos y venimos debatiendo. Nos tienen que dar una explicación seria de qué fue lo que le pasó a mi papá. Y lo raro, lo difícil acá, es que también fue esta misma persona la que quiso cerrar el caso, un mes después, diciendo que él tenía un caso totalmente esclarecido. Y atribuyéndole a Vicente, que no está para defenderse, también cuestiones como que él compró el alcohol, él compró esto, él llevó la cuerda, él se fue solo, él hizo esto, él se quebró solo las costillas, él se prendió fuego solo. Esas fueron sus declaraciones. Se prende fuego y se ahorca, ¿no? Son las dos modalidades de suicidio. Se prendió fuego solo, se quebró las costillas solo, se colgó solo, él fue y compró. También hizo muchas acusaciones, y sobre todo de personas que no están para defenderse. Entonces lo que nosotros queremos ver, y lo mismo que proponemos ahora, es que nos muestre el sustento de todas estas acusaciones que nosotros no las vemos reflejadas en el expediente. Por ejemplo, el caso del alcohol, no vemos reflejado... ¿Hubo avances? ¿Hay algunas novedades? No, nosotros no vemos reflejado en el expediente esta supuesta compra de alcohol del que tanto hablan y que determinan ellos de que fue Vicente que compró. No hay ningún tipo de prueba. Dicen que la compró en un BEA, en el BEA del Frente de Ciudad Judicial. No existe eso dentro del expediente, de que haya sido él el que compra. Si es que hay una compra de alcohol de la familia, data de principio de año, no de octubre. Entonces, es muy difícil tratar de, como de los pelos, llevar a pensar de que se compre algo a principio de año para usarlo después en octubre, y tampoco hay forma como de demostrar que Vicente fue el que compró ese alcohol. Entonces, esas también acusaciones y aseveraciones que hizo en su momento el procurador, también va a tener que dar explicaciones de por qué las hizo públicamente, ¿no? Y un poco también, digo, recordando algunas cosas, digo, que por ahí pasan rápido acá. Te invitamos a las redes de NN, porque todo lo que está, los cuestionamientos de la familia Cordeiro, punto por punto, te lo hemos compartido también, digo, en las redes, ¿no? ¿Cuáles son? Porque intentando hacer periodismo con información, y tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los puntos claves de la investigación en las cuales está cuestionando la familia? Y uno de los cuestionamientos que ustedes hacían tienen que ver con las imágenes, ¿no? También, porque recorrieron imágenes por todos lados, por todos los medios salteños, diciendo, ahí va Cordeiro caminando por San Lorenzo. ¿Ustedes tienen confirmado que sea él? Todavía no hay confirmación, que también es otro punto que le hemos pedido a los fiscales que avancen con hacer, porque se pueden realizar estudios muy complejos sobre la fisonomía de las personas, sobre sus rasgos, sobre su anatomía. Claro, es muy mala la calidad del video, entonces. Es mala la calidad del video. Si nosotros no lo reconocemos, entonces pedimos que si ellos aseveran de que es él, cuáles fueron los métodos que se utilizaron para hacer semejante aseveración. Entonces, todo ese tipo de cosas no están incorporadas en la causa. Nos hizo una investigación mucho más compleja para realmente determinar que sea Vicente el que pasa caminando por esa cuadra. Ajá. ¿Y sobre el auto? Y sobre el auto también. Porque el auto también aparece en nada más ni nada menos en la comisaría de San Lorenzo, ¿no? Uno imagina que entonces, bueno, si la imagen de la calidad del que supuestamente es tu papá caminando por ahí era de mala calidad, bueno, la de la comisaría por ahí daría más esperanza. ¿Se sabe algo?
No sabemos, la cámara de la comisaría no estaba funcionando ese día, entonces no tenemos... Nunca funcionan las cámaras cuando se necesita en Salta, ¿viste? Ups. Y tendríamos ahí la información de que el auto no habría estado por lo menos hasta las 8 de la noche. Entonces, también hemos pedido a los fiscales... Y que todo esto habría sucedido a la mañana, ¿no? Exactamente. Porque esa imagen que ellos difunden es a las 8 de la mañana. Claro. Y nosotros... O sea que el auto debería haber estado a la mañana ya en la comisaría. Nos ha llegado una información que habla de que el auto no habría estado ahí por lo menos hasta las 8 de la noche. Entonces también es otro punto que le hemos pedido a los fiscales que avancen con seriedad, ¿no? Que no haya algún sesgo investigativo sobre una supuesta única teoría que ya se daba por cerrada en su momento y que se abra el abanico para investigar todo tipo de hipótesis, ¿no? O descartar este tipo de hipótesis que están surgiendo en la investigación. Nicolás Cordeiro, hijo de Vicente Cordeiro, a raíz de la muerte de su padre, ¿no? Cordeiro ha sido uno, para que entiendas la implicancia también que ha tenido Cordeiro en la seguridad de Salta, ha sido uno de los iniciadores del 911, ¿no? Para que entiendamos de quién estamos hablando y por qué también es importante. Y por otro lado también, esto de que están analizando, para cerrar, están analizando tomar medidas entonces con lo último, porque ya no estamos hablando sobre el caso, la modalidad de muerte, sino ya estamos hablando de delito, ¿no? Sí. Como borrar expedientes de los Saavedra, que es la última acusación que hizo el procurador, ¿no? Por un lado, lo que nosotros vemos acá, que se está entorpeciendo la investigación por la muerte de mi papá, ¿sí? Porque es el procurador el que está saliendo y habla, y no está teniendo en cuenta que en el medio se está realizando la autopsia psicológica, que habla justamente de la vida de Vicente. Entonces, que de repente salga y empiece a exponer que Vicente era una persona que trabajaba en las sombras, que era una especie de asociación ilícita, que realizaban este tipo de delitos, nos parece grave porque hay una investigación que está en curso. Entonces, por ese lado, vemos que está faltando a sus deberes de funcionario público. Y por otro lado, estas acusaciones gravísimas de borrado antecedentes, acusando directamente a la policía, porque los que resguardan esa información es la policía de la provincia, acusando al Ministerio de Seguridad y Justicia, porque la policía depende del Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora, en el caso de la francesa se pierden pruebas, en el caso de Jimena Sala se pierden también, en todo caso, pistas, y en el caso de la francesa se perdieron pruebas genéticas, ¿no? No una cosita así nomás. Entonces, por eso digo, cuando uno escucha, cuando se rajan las vestiduras, un poco, no sé qué justicia están viendo, ¿no? La familia Cordeiro, entonces, analiza tomar medidas legales contra el procurador por sus últimos dichos. Nosotros vamos a tomar acciones legales, vamos a tomar medidas legales. Lo van a denunciar. El procurador, exactamente, vamos a tomar medidas legales porque nos parece de una irresponsabilidad muy grande lo que está haciendo y queremos ver el sustento. Y acá algo que nos marcó mucho nuestro abogado es que el que acusa es el que tiene que mostrar las pruebas. Acá el que está acusando es el procurador. Y mi papá no tiene derecho a réplica ni derecho a defenderse, pero mi mamá sí. Mi mamá está acá. Entonces, nosotros queremos ver estas acusaciones para que mi mamá se pueda defender y pueda tener su representación legal ante estas acusaciones gravísimas, ¿no? Nicolás Cordeiro, hijo de Vicente Cordeiro, fallecido en circunstancias que aún se investigan y sigue la lucha. Entonces, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Vamos a un ratito ahí una cortinita y volvemos para cerrar este bloque judicial.